Aquí estamos, señores, como cada día de 4 a 5 de la tarde en conversación franca, ya cerrando la semana, elaboraron la semana que ha sido bastante intensa a pesar de lo corto. El primer día de la semana fue no laborable, día de la Constitución Dominicana, y en vez de ser 5 días laborables hemos tenido 4 días. Pero ese primer día fue muy intenso en materia de generación de informaciones. Hoy tenemos un invitado muy especial, un experto en legislación eléctrica. Vamos a conversar con el doctor Juan Tomás García. Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias a ti por invitarme al programa y a todos los que nos dispensan con su audiencia. Estamos aquí para contestar tus preguntas y tratar de arrojar un poco de claridad dentro de toda esta oscuridad. Bueno, usted es abogado, usted ha trabajado en esa legislación eléctrica desde que se inició el proceso, no de privatización, sino de capitalización del sector eléctrico. Mucha gente dice privatización, no, capitalización de ese sector eléctrico, que todos los de nuestra generación recordamos las difíciles situaciones que se atravesaban en la década de los 70, en los 80, en los 90 y todavía al inicio de este siglo nuevo. Bueno, doctor, quisiéramos saber cuál es su parecer sobre la situación que vive el importante sector eléctrico dominicano. Mira, para empalmar un poco lo que tú decías en tu introducción con la realidad, vamos a hacer un poco de historia. Decía el doctor Joaquín Balaguer que era imposible sostener un sector eléctrico con unas pérdidas de 250 millones de dólares. Y yo te digo, ¿eso era verdad o era mentira? Paradójicamente eran las dos cosas. Era verdad y era mentira. ¿Por qué? Porque era verdad que se pagaban los 250 millones de dólares y era mentira porque el Estado no pagaba la energía eléctrica. Entonces teníamos que recordar que el Estado tenía muchas empresas y muchas instituciones. Entonces, ¿qué parte de esos 250 millones era el Estado el que no pagaba y qué parte era la que se perdía? Eso se quedó ya en la historia. Ahora bien, en el día de hoy no sucede así. El Estado es pagador, el Estado ya se descuenta desde la Contraloría las facturas de la energía eléctrica. En aquel momento la razón de la capitalización era un 40% de pérdida y hoy, 24 años después y más de 28.000 millones de dólares metidos en el hoyo eléctrico, las pérdidas son el 42% de toda la energía que se coloca en la red. Tan alta, el 42%. Dividido de la siguiente manera, un 32% en energía comprada, pero no facturada, en donde ahí tú englobas las pérdidas técnicas y las pérdidas no técnicas. Y un 10-11% en energía comprada, facturada, pero no cobrada. Como te darás cuenta, ninguna de las dos clasificaciones son perdonables. La última, porque el 11% de comprada, cobrada, comprada y facturada, pero no cobrada, la sede tiene el mayor mecanismo de cobro, que es la suspensión del servicio eléctrico. O sea que no hay razón para que no haya esa cantidad de energía no cobrada, facturada y no cobrada. Y el resto, obviamente, se debe a que este gobierno no ha comprado un solo medidor. Y esto es un negocio de medir la energía que se entrega. Si tú no mides la energía que entrega, pues sencillamente tienes pérdida. La estás regalando. Y este gobierno no subió con esa patente de corso. No subió para regalar lo que no era de él. Y la otra es las pérdidas técnicas, agravadas por la ineficiencia, la improvisación de un gobierno que se empecinó por eliminar la CDE, por ejemplo, sin tomar en consideración que esa empresa tenía 37 contratos de energía eléctrica que tuvieron que pasarlo a la sede, y la sede con energía, ¿qué tuvieron que hacer? Pasarla más adelante, entregarla. ¿Pero a quién?
Donde yo vivo tengo 24 horas, quizás donde tú vives Sí, también, sí, y la sí. mayoría de los lugares en donde la energía se paga, pues tenían 24 horas. Las entregaron en donde los subsidios, el subsidio cruzado, que es el que paga menos de más de 700 kilos, subsidia a los que pagan menos de 700, están la mayoría en esos barrios. Y además, en esos barrios están también, le podríamos llamar ladrones de energía o damnificados de la pena. Usuarios ilegales. Usuarios ilegales. Ilegales. Eso es politiquería. Yeah. Yo lo llamo politiquería. La realidad es esa, que esos usuarios ilegales ascienden a 1.200.000 aproximadamente. Wow. Sí, porque ahí están los talleres de herrería que consumen mucha energía eléctrica. Están las lavanderías, están lugares que enfrían cerveza para llevarla fría a otro lugar. En fin, hay un Tienen sinnúmero instalado de aire negocios. acondicionado que el que la paga ha dejado de usarlo. De Exacto. alto consumo, esto de ventanas normales. Te pongo el ejemplo mío. Sí. Yo cambié mis aires para tratar de conseguir un menor consumo, y mi chofer se lo llevó y me decía, yo vivo en un sitio en donde yo lo prendo y no lo voy a pagar No jamás. voy a pagar nada. No pago nada. Entonces, ese tipo de cosas que pensábamos que ya a 24 años de la capitalización debían de estar ya en el olvido, ni siquiera en un recuerdo antiguo, sino en el olvido, pues son la realidad dominicana. Y la realidad dominicana ha llevado al Estado a tener el año pasado que pagar 1.803 millones de dólares en el subsidio al sector eléctrico. Pero ha subido demasiado. Eso es equivalente a de un 55 a un 60% del subsidio estatal. Ha duplicado prácticamente, porque cuando este gobierno recibió el subsidio no estaba tan alto, estaba creo con los 600 millones de dólares, algo así aproximadamente. Aproximadamente. Entonces, subir ha duplicado prácticamente en menos de 4 años. Prácticamente. Sí, sí. Prácticamente. Bueno, para este año se esperan 2.100 millones las proyecciones, las mías personales son 2.300 millones. Eso lo veremos ya pronto, porque este año se termina en apenas 2 meses. Mire, del 100% de la energía eléctrica que se pone en línea, el 65% aproximadamente está en manos de generadores privados. El otro 35% podríamos sumarlo entre Punta Catalina, que es supuestamente estatal, aunque tenga un administrador privado, y la hidroeléctrica. La hidroeléctrica ahí no ha dado el 35%. Ese 65% de energía eléctrica que se coloca en línea es de generación privada. Estamos hablando del grupo AE, del grupo Vicini, de todas las plantas de todas las plantas privadas que tenemos aquí en el país. Yo no sé si usted comparte. Sí, eso es correcto. Entonces, a esa gente, si no se le paga ese 65%, retornan las famosas interrupciones o apagones financieros. Entonces, ese subsidio que usted dice que se puede elevar el próximo año a más de 2.000 millones de dólares, esa gente... El presidente de la República ha dicho que él no le debe un centavo a los generadores y no ha segregado ni a los estatales ni a los no estatales. No le debe un centavo a los generadores. Yeah. No he visto los estados financieros de Punta Catalina, pero habría que ver si tiene una alta cuenta por cobrar al Estado o no. Pero la realidad es que el presidente dice que no se le debe a los generadores. Y eso no es más que porque cuando las EDES, que son las cajas del sector, no ingresan el dinero que requieren para pagar aguas abajo, no solamente generación, tú tienes transmisión, tú tienes la empresa de transmisión. Así voy. Entonces, tú tienes que pagar todo esto. Pues van donde, papá gobierno, no cuadré. Yo necesito que tú aportes, y por eso tú ves que el gobierno ha incrementado en más del doble, como tú decías, su aporte al hoyo negro del sector eléctrico. Hay 3 áreas del sector eléctrico que son la generación, transmisión y distribución. Esas 3 áreas
De esa hay dos muy bien. Funcionan de manera, si se quiere, integrada. Sí. Un ciclo integrado, porque no hay transmisión si no hay generación. Exacto. No hay distribución si no hay transmisión. Generación y transmisión. Exacto, generación, transmisión y distribución. Sí, correcto. La distribución es la que llega ya la energía eléctrica al consumidor Como final. si tú fueras a un campo y trajeras un camión de plátano. Ese camión de plátano obligatoriamente tiene que llegar a un centro de acopio, que son las subestaciones de las EDES. Y de ese centro de acopio salen en camionetitas a repartirlo a todo el barrio. Y esos son las redes que tú ves en la calle, los transformadores que tú ves en los postes de luz, que son las que nos entregan ya la energía en el voltaje correcto para nosotros poderla consumir. La transmisión son esos cables altos que se observan. Cables altos, las torres, cuando usted va a camino al Cibao, diseminadas por todo el país. Exacto. Entonces, ¿en cuáles de esas tres áreas se podría ubicar las pérdidas del sector eléctrico? Yo te diría que básicamente el 90% de esas pérdidas, y estoy siendo conservador, es en el sector de distribución. Distribución, que es la que llega ya a la casa. Porque se ha quejado la empresa de transmisión eléctrica dominicana desde hace mucho tiempo, que no le pagan el peaje. El peaje porque el uso de esas redes de transmisión tiene un costo. Claro. Tiene un costo. ¿Quién tiene que pagarlo? El generador y el Pero no distribuidor. solamente tiene un costo, porque si tú me dijeras un costo, tú lo ves desde el punto de vista del ingreso o de la ganancia de esa empresa. Tiene un mantenimiento obligatorio. También, exacto, obligatorio. Que ese mantenimiento obligatorio es el que nos permite que toda la energía que recibimos nos llegue, porque ese es la patana, el camión, lo que, como tú lo quieras llamar, que transporta esa energía para traérnoslas a nosotros. Y esa empresa debe de disponer de esos ingresos, no solo para mantener una utilidad, porque obviamente es una empresa que, aunque maneja un servicio público, debe recibir una utilidad regulada por el regulador, que es la Superintendencia de Electricidad, pero debe tener una utilidad. Pero también es importantísimo que ella maneje los recursos que requiere, primero para su mantenimiento y luego para su crecimiento, porque la economía dominicana no es estable y el crecimiento en el número de personas tampoco. Nosotros crecemos a diario en número de personas, pero también en industria, en empresas, en comercio, que demandan energía eléctrica. Y por eso tiene que crecer también y ser readecuada a la realidad de la República Dominicana, de la generación y del consumo, de la demanda que tiene el país. Entonces, vemos cómo la demanda en el país crece a un ritmo de aproximadamente 9.5%, pero tú no oyes que las redes eléctricas, ni de distribución ni de transmisión, también están creciendo en ese mismo porcentaje que debería de ser. Pero se ha dicho siempre que el consumo eléctrico en la República Dominicana, el aumento del consumo eléctrico se ubica en un 150 megawatts anual, deben incorporarse alrededor de 150. Aumentó ya, eso anda por alrededor de los 340, 350 megawatts al año. Al año, sí. Al año. Es un ejemplo que realmente el país se mantiene en constante crecimiento. Claro. En constante crecimiento, y el hecho de que se genere más energía eléctrica, que se demande más energía eléctrica, significa que justamente vamos en crecimiento. Vamos en crecimiento, pero tiene que ser, como tú decías ahorita, integral. Tiene que ser generación, creció, y debe de crecer también transmisión. Y distribución, y por lógica. Distribución, que es el gran problema y es el que menos se le ha hecho. Aquí se jugó en estos días, se ha jugado mucho a la no coincidencia de la demanda. Y no se ha hecho la inversión requerida en los sectores de distribución, entendiendo que nunca iba a coincidir. O sea, las redes eléctricas están diseñadas en virtud de una demanda en potencia. Entonces, por ahí van a pasar 1000 kilovatios, 2000, 3000, no sé. Dependiendo de lo que se proyecte en un área. Ahora, no se le da la atención, no se repotencia esa zona, incluyendo la subestación y redes, jugando o apostando a la no coincidencia. El día que la coincidencia, aguas abajo de su estación de distribución llega, ¿qué sucede? Sobrepasa la demanda en potencia de lo que ésta
su estación me está entregando. Y es ahí donde vienen los problemas y la razón de los grandes apagones, la gran cantidad de apagones que tiene la República Dominicana en todo su territorio, fruto de esa desatención por una falta de programación que yo le atribuyo también a una falta de capacidad en el manejo de la cosa eléctrica en el país, ya sea, en fin, a todos los niveles, falta capacidad, que no existe. Yo entiendo que sí, ellos querían llegar y entendían que en los libros decía cómo manejar la situación, pero no estaban realmente preparados para enfrentar la verdad. Pareció aquella película de Jean-Claude Van Damme y Jack Nicholson, Algunos hombres buenos o Código Rojo, en donde Jean-Claude le decía a Jack Nicholson, que era un general, que le dijera la verdad. Dígame la verdad. Y él le contesta, usted no está preparado para conocer la verdad. Pues así mismo le pasó a estas personas. Llegaron, querían, y cuando llegaron no estaban preparados para conocer la verdad. Y la verdad le ha hecho quedar muy mal ante la ciudadanía, y el servicio que prometieron, otra de las promesas del cambio, se ha quedado solamente en eso, en promesa. En el tintero. Continuamos conversando de manera franca y sincera con el doctor Juan Tomás García, como decíamos, experto en legislación eléctrica. Doctor, en el proceso de capitalización del sector eléctrico se crearon 3 empresas distribuidoras de electricidad. Las 3 se colocaron en manos del sector privado, tanto local como extranjero. Todos recordamos la famosa Unión Fenosa, todos recordamos lo que pasó, que se convirtió luego en Unión Penosa. Luego el Estado Dominicano estatizó de nuevo la distribución eléctrica en la República Dominicana. Me gustaría saber su parecer con relación a qué usted cree que se debe hacer con la distribución, qué es lo que llega a la gente. ¿Cómo que se llama su programa? Conversación franca. En una conversación franca, yo le digo que Unión Fenosa no se convirtió en Unión Penosa. No. Quien se convirtió en Unión Penosa fue el partido PRD, que no entendió el proceso que se había llegado y que se había logrado y recompró la sede por no aplicar una modificación a la ley que a todas luces era requerida. Y le voy a explicar. Okay. La tarifa eléctrica se modificaba en el mes, por ejemplo, en el mes que estamos, para aplicarla el mes siguiente. Cuando la modificamos ya había pasado un mes de facturación y ya el cliente debía una, porque era con 2 facturas que se emitía el corte. Cuando llegaba ya al tercero, ya esa empresa tenía 3 facturas atrás. ¿Con qué tarifa? Con la tarifa que no se había reajustado. La tarifa, se llegó a un acuerdo de que no se iba a aumentar la tarifa, sino que se iba a indexar conforme a las variables. Pero cada variable tenía que revisarse. Y en el artículo 118 de la ley, en el párrafo del artículo 118 de la ley, decía cuando las distribuidoras decidieran hacer una modificación a la tarifa que ya se le puso, tenían que informárselo a la superintendencia, y esta tenía un plazo para responderle. Y no se hizo, razón por la que siempre tenían 3 meses hacia atrás. Se busca una salida salomónica y se crea el FETE, Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica. Pero el Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica no fue suficiente. ¿Se acuerdan que el gobierno del PRD en aquel momento se caracterizó por una prima muy volátil y agresiva hacia el alza? Entonces, tú fácilmente de un mes a otro tenías 5, 6, 10 puntos del dólar diferente. Eso te hacía que cuando tú tenías 3 meses, tú a veces tenías un porcentaje muy alto de esa prima que estaba fija en una tarifa que no compensaba por ningún lado los costos de compra de energía. Y ella gritó y clamó ante esa situación. Y ahí vinieron los
inicio de aquellos apagones financieros que tú mencionaste. Sí, los famosos apagones financieros que tú mencionaste, pero eran reales. ¿Por qué? Porque Fenosa, que era la caja del sector, no podía pagar, pero lo peor aún, gran parte del capital que trajo esa empresa para hacer las inversiones que requerían, porque la capitalización no era más que darle valor a lo que existía para que tú trajeras esa misma cantidad de dinero, la invirtieras, hicieras un sector más robusto y más moderno. Que dice Radamés Segura que se devaluó lo que costaba realmente. Exactamente, pero porque Fenosa tuvo que utilizar gran parte de ese capital, ¿para qué? Para cubrir ese déficit que había. Y simplemente había que sentarse. Y había que sentarse a analizar la situación. Y no se quiso analizar la situación y no se quiso resolver. Se prefirió recomprar la sede y volver de nuevo a ser el Estado el dueño de las tres. O sea que no fue Fenosa. Yo entiendo que fue el propio actual gobierno, porque el actual gobierno no es más que un hijo de aquel gobierno. De aquel gobierno. Entonces, esos malos gobiernos del PRD y del PRM son los que han causado los grandes daños al sector eléctrico. Entonces, ¿usted cree ahora, en el año 2023, en la antesala de un proceso electoral, donde posiblemente, casi seguro, el país va a elegir un gobierno diferente al que está? Claro. ¿Usted cree que se impone recomponer el esquema de distribución eléctrica en la República Dominicana, de fundir de norte, de sur, de este, crear una sola distribuidora? Mira, yo estoy de acuerdo con que se hagan varias cosas. Entre ellas, quizás una de las propuestas sea esa, pero yo entiendo que lo primero que hay que hacer es recomponer la sede. Las sedes deben de ser unas empresas eficientes, de entregar calidad, cantidad y continuidad de energía. Las sedes deben de ser unas empresas que cubran todo lo que hay aguas abajo de la responsabilidad en el sector, porque son la caja, son el frente. Las sedes deben de medir el 100% de la energía que entregan. Deben de facturar ese porcentaje de energía solamente permitiéndole un pequeño porcentaje en pérdidas técnicas, y deben de cobrarlo. Una vez eso suceda, nosotros podemos tomar una decisión de qué queremos y qué podemos hacer con la gente, pero mientras tanto, lo que tenemos es un esqueleto, que yo entiendo que lo han querido convertir en algo tan malo para ver si dentro de este gobierno irresponsable se salía la venta de esas empresas como vaca muerta. Tú sabes que la vaca muerta tiene un precio, tiene un precio, pero tiene un precio la vaca en pie de la vaca muerta, que es el precio del cuero, y de alguien que quizás qué tiempo tiene de muerta, yo voy a tratar de aprovechar la carne, y en fin, pero no es el precio de una vaca en pie. Exacto. Entonces, esa es la realidad. Este debacle, esta situación en deterioro, que no hay una salida por ningún lado, porque no hay una sola línea que te diga a ti el gobierno tiene una política para reconquistar algunos logros que ya se habían hecho. Ellos reciben las pérdidas en un 28 y en aproximadamente 3 años la han llevado a un 42. Casi. En crecimiento. Sí. En crecimiento. En crecimiento. O sea que la realidad de todo esto es que ellos anuncian unos récords. Y anuncian unos récords porque Punta Catalina le permite llegar a esos récords. Pero no anuncian el récord malo. Porque cada vez que él anuncia un récord, hay un récord también en pérdidas. Doctor, mire, en el año 2001 fue que se promulgó la ley 125-01. Sí. Se creó toda una estructura del sector eléctrico bastante compleja y amplia, una estructura burocrática que se dice que absorbe gran parte de los ingresos del sector eléctrico. Instituciones que la gente, el común del pueblo, no sabe lo que hacen. Por ejemplo, el caso de la Superintendencia de Electricidad, el caso de una entidad que depende de esa superintendencia, que me parece Protecon, que la gente va a protestar, va a reclamar el accionar de Protecon por la alta tarifa
que le cobra determinada distribuidora eléctrica. ¿Usted cree que esa gran infraestructura burocrática debe ser revisada? Porque usted trabajó en esa ley 125-01, usted de una forma u otra, doctor, lo que debe ser, tiene ciertas responsabilidades sobre esto. Lo que debe ser revisado no es la ley, sino es el desempeño de quien ha manejado la ley y que han estado al frente de la superintendencia. La ley nunca se ha aplicado. La ley, si fuéramos a eso, se pudiera vender como una niña virgen. Y es la realidad. Aquí lo que ha primado es el librito de cada quien que va a esa superintendencia y lleva una encomienda y sobre eso trabaja. Yo te voy a decir, el CUET, el Consejo Unificado de las tres sedes, que sustituye el consejo de cada una de ellas, ¿quién lo dirige en principio? Lo dirige una única persona, ¿no? El señor, sí, lo dirige una única persona. Sí. Andrés Astacio. Astacio, el actual superintendente de electricidad, que al mismo tiempo fue quien fue el gerente de DESTE. De DESTE también. Durante su gestión al frente de DESTE, el CUET, en un informe del CUET, establece que a 240,000 clientes, 240,000 clientes, se le había promediado el consumo y se había colocado un consumo por encima del que tenían, con la intención de ¿qué? De disminuir las pérdidas que tenía DESTE. Si tú te vas al artículo 125.4, te vas a dar cuenta que eso está prohibido y castigado en contra de la EDE hasta con 20 veces lo cobrado indebidamente de más. Y se cobró bajo que la amenaza de la suspensión del servicio eléctrico. O tú me pagas o te suspendo. Sí, eso fue lo que se aplicó. Entonces, ¿qué hizo el presidente Abinader? Premió esa acción y desregulado lo lleva a ser el regulador. Y ahí neutraliza ese asunto. Y ese asunto no pasó de ahí. Entonces, ¿es la ley o es quien está al frente? No, el ejecutor. El ejecutor es el que ha fallado. Entonces, cuando revisemos, lo que tenemos que revisar es también cuál es el mandato que tienen los ejecutores. Los que nombran ahí. Los que nombran ahí tienen que ir con el mandato de la ley 107-13, que es obligatorio, que tienen que ir a cumplir lo que la ley establece. En derecho administrativo es tan diferente al derecho común en cuanto a que lo que no está escrito está prohibido. En el derecho común lo que no está escrito está permitido. Aquí al revés. Si la ley no lo dice, usted no lo puede hacer. Doctor, ¿usted cree que el Ministerio de Energía y Minas? Yo no le llamo ministerio, yo le llamo misterio. Bueno, y le voy a explicar por qué. Misterio, pero usted me va a explicar por qué. Ha cumplido con el rol, porque supuestamente cuando se crea ese ministerio, para tener debajo del mismo todas estas instituciones que se crearon acorde con el proceso de capitalización del sector eléctrico. Estamos hablando de la Comisión Nacional de Energía, de la Superintendencia de Electricidad, las distribuidoras eléctricas, que todos deben despachar con el ministro, arriba y por escala. No, ella iba a manejar todo menos las tres sedes. Exacto. Las tres sedes, te comento, son privadas. Capital estatal privada. Tienen un apellido SA. Banco de Reserva, Punta Catalina, son iguales. Ya. La maneja el gobierno, pero son privadas. Son privadas. Son empresas del Estado dominicano. Son empresas del Estado, pero son privadas. Mira, el Ministerio de Energía y Minas, que anteriormente se llevaba 800 millones, hoy ya anda por los 500 y tantos millones, 500.000 millones, 5.000 millones, perdón, 5.000 y tantos de millones. Es un misterio. ¿Por qué? Porque para funcionar debe tener 5 reglamentos. No han hecho ni uno. Ni un reglamento. Ni uno. Y hay un ministro. Ni uno. Bueno. Hay un ministro
como que tuvo... El tercer ministro, porque el primero fue el señor Pelegrín Castillo, Sí. después el señor Pellegrino lo inició. Conde. Sí, Pellegrino inició. Y después Conde el no señor hizo Conde, nada. Y ahora este tampoco hizo nada. Ya. Ahora, tiene el ministerio y él maneja el ministerio a su criterio. No ha hecho nada en ninguna de las ¿Y áreas. qué se hace ahí entonces? Porque si usted no tiene jurisdicción... Política. Política. Porque si Se usted no hace tiene política. jurisdicción en la generación, no tiene jurisdicción en la distribución, no tiene jurisdicción en la transmisión, entonces ¿qué hace eso? No, Cobrar, nada más, mucha gente. no tiene nada, no da ninguna concesión. O sea, es algo que... La concesión la da la Comisión de Energía. La Comisión de Energía. Todavía con una opinión favorable o desfavorable de la CIE. Yeah. Entonces, todo se ha quedado en politiquería. Y por eso usted ve que el actual ministro fue el jefe de la CDE y ya no lo es. Porque fue el jefe del consejo que estaba para liquidar las 3 sedes y lo tuvieron que quitar. Fue el jefe del CUET y lo tuvieron que quitar. Fue el jefe de Punta Catalina y hasta se le olvidó comprar carbón. Lo tuvieron que quitar. Y en esta no lo han quitado, yo no sé, la realidad no sé por qué Luis lo tiene todavía como un feo adorno en el área energética, porque no ha aportado absolutamente nada a este sector. Y que no se observa el error. Perdón, pido excusa. Más que un buen discurso y un buen catedrático, que si fuera a dar clases en una universidad, sin duda alguna yo quisiera tomar las clases con él, pero en los exámenes, en la realidad, se ha quemado. El señor Almonte. Señor Almonte, con notas muy bajas. Gran amigo nuestro, el señor Almonte. Lo conocí fuera del país, muy lejos de aquí. Que también yo tuve el placer de conocerlo. Sí. Y en su momento, pues, entendí que era una persona llena de luces. Pero se desvanecieron. Se desvanecieron cuando tocó alumbrar lo que tenía que alumbrar. No pudo. Doctor, hay un proceso electoral en pie. Se proyecta la fuerza del pueblo con entidades políticas aliadas como el partido de la oposición con más posibilidades de ganar el próximo proceso electoral para tener de nuevo en el poder al presidente Leonel Fernández. Entonces me imagino que usted va a ser parte del gobierno en el sector que usted maneja muy bien, el sector eléctrico. ¿Qué ustedes harían para lograr cambiar el curso que ha trazado este gobierno en el área eléctrica? ¿Cuáles son sus propuestas reales para que la energía eléctrica llegue a la población, para que la transmisión reciba los recursos que se requieren para el mantenimiento requerido y que la generación aumente? Porque este gobierno realmente lo que ha aplicado en materia de energía renovable, lo que estaba contratado ya, los proyectos que estaban aprobados. Estaban en carpeta. Que estaban en carpeta. Porque se habla de una mega planta allá en Montecristi, sí, de 800 megawatts, la planta más grande que es, pero no sabemos qué está ocurriendo ahí. Entonces vamos a las propuestas de ustedes. Yo sé que ahí hay algo no claro, porque después de un año y algo de haber sido adjudicado el concurso, se modificó. De la compra de la generación, porque eso es una inversión privada, es de la compra de la generación sí, nada más. Sí, pero de la compra de la generación se modificaron las condiciones. Pues también, los términos de referencia fueron modificados de manera sorpresiva por la superintendencia. Algo lo no que huele me muy dice bien a mí ahí. que hay algo no huele bien. No huele bien. Pero en fin, contestando tu pregunta, nosotros no somos el partido de oposición con mayor posibilidades. Nosotros somos el partido de la República Dominicana que sin duda alguna va a alcanzar la presidencia en el año 24, porque tenemos también el mejor candidato. Es la persona que conforme a su capacidad, su experiencia acumulada en el pasado, pues reúne las condiciones para enfrentar un futuro difícil, como es el futuro que nos dejará este gobierno que toma alrededor de 1.500 millones de pesos diarios en préstamos. Por lo que entendemos que el pueblo no es tonto y se está dando cuenta de que lo que se prometió no es lo que se le ha dado. Y de seguro nosotros vamos a hacer gobierno de cara al 24. Y
ya nosotros estamos trabajando como si lo fuéramos y estamos realizando las políticas en las diferentes áreas que vamos a aplicar durante ese cuatrenio, para que no nos pase, como ha pasado esta vez, que cuando lleguen, caramba, ¿y qué vamos a hacer? Ya somos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que se hace aquí? No, nosotros estamos claros de lo que vamos a hacer y ya estamos planificando todo esto. En el área del sector eléctrico, lo primero que tenemos que, claro, es que tenemos que medir. Y ya hay una comisión trabajando para poder identificar la tecnología que especifica la ley, porque vamos a estar claros. Tú decías que la ley 125.01 era del 2001, pero te faltó decir que en el 2007 el presidente de entonces, Leonel Fernández, propició una ley, una modificación a esa ley, sí. Y nos instruyó a que le incluyéramos novedades. Y se incluyó ahí la comercialización, el prepago y un sistema, aunque era con la finalidad de criminalizar el robo eléctrico, se le agregó esa parte. Sí, porque se creó el PEGASE, la Procuraduría Especializada para el Fraude Eléctrico. Exacto. ¿Y qué sucede con esto? Que en su artículo 125.14 establece como prioridad nacional y de alto interés nacional un sistema de medición acompañado de un software. Paradójicamente hay una sola empresa en el país que ha hecho acopio de esto y tiene apenas un 2% de pérdida, que es el Consorcio Energético Punta Cana Macao, CEPEN. En el este allá. En el este, con una clientela de aproximadamente el 70% con prepago. Y lo que le ha dado un resultado tremendamente positivo alto, para ellos. Muy positivo. Pero ha creado un software tan bueno que lo ha comercializado en 7 países del mundo. Wow. Entonces, nosotros como partido estamos conscientes de que tenemos que aplicar un sistema de medición con un software que nos permita responder en tiempos razonables, pero rápidos. O sea, la racionalidad no es solamente en el tiempo que establece la ley, sino hacerlo como lo hacen ellos, que en apenas 30, 35 minutos resuelven los problemas que le presentan del manejo de la distribución eléctrica. Bueno, pero hemos avanzado bastante en materia de la distribuidora, porque no vamos a ser solo críticos. Por ejemplo, la distribuidora tiene el sistema de pago, el sistema de la reconexión del servicio. Usted le suspenden el servicio, lo que tiene el sistema automatizado, y usted no tiene que ir a reclamar, porque nosotros tenemos una novedad en cuanto a sí, eso. Sí. Nosotros vamos a tener una afiliación de clientes no en nuestras oficinas, sino ya la podemos hacer online y lo concluye quien va a hacer la instalación del medidor. Ahí te firma el contrato. Yeah. Eso va y el telemedido, va a agilizar el teléfono celular la tecnología que vamos a aplicar es telemedida en un 100%. Okay. Ahora es un lugar muy exclusivo. Es una tecnología que va a estar supervisada por la propia tecnología, y te paso a explicar. Aquí yo tengo un transformador, me va a despachar a este medidor, que es un medidor madre, y este medidor madre tiene 100 hijos. Cuando ella toma de la corriente, la energía del transformador, y llega donde ella, dice, tengo 100 kilos. Y comienza y la reparte a sus hijos. Entonces dice, bueno, dentro de mis hijos lo que tengo son 93, 94, 95. No me cuadra. Y en materia de generación, doctor, porque para que esa energía ahora llegue voy, y ese ahora voy, doctor, ahora voy. Okay. Entonces eso me va a dar la oportunidad en tiempo real de saber cuando haya una anomalía, ya sea por un fraude o por una pérdida técnica. Inmediatamente atacarla, porque esto me va a dar una señal inmediata, o a un teléfono o a un mail. Entonces ya por ahí lo vamos a resolver, pero con el 100% de la medición. De ese 32% de pérdida que yo te decía ahorita, que era energía comprada, pero no facturada, pensamos que con eso se iría aproximadamente el 50%. Me queda un 50%, que era lo que tú decías.
La energía es cadencia, la energía es algo que tiene que tener armonía, tiene que tener una serie de parámetros buenos. Y qué complejo, porque tú no puedes almacenarla ahí. Tú no puedes decir que voy a generar mucho y para mañana. Ahora bien, cuando yo no reúno esa precisión, esa armonía, yo venzo esas distorsiones con energía. O sea, donde yo consumo 10 kilos, yo necesito 11. Pero voy a entregarla, la tengo que entregar ya corregida. Entonces, nosotros tenemos un plan que es una novedad en el mundo, es una tecnología completamente nueva, de la mano de una ingeniería nuestra, de nuestro equipo, que va a colocar en los próximos 4 años aproximadamente 1.200 megavatios en el sector, le va a agregar limpiando esa energía. Y aquí hay plantas que generan para dar esa estabilidad, pues ya esas plantas van a estar disponibles para ofrecer energía, porque todo ese lo que le llaman en comunicación, ustedes le llaman ruido, creo que, sí. Bueno, pues todas esas distorsiones la vamos a limpiar. Y eso me va a eliminar el otro 16% que me queda de esas pérdidas. Nunca va a ser algo tan perfecto que sea cero. Y entendemos que vamos a tener unas pérdidas de aproximadamente un 5, un 6%. Eso sería lo ideal, porque las pérdidas por lo regular se ubican en un 10, es lo razonable, un 10 es lo razonable. Se pretende, o sea, se ha dicho que si logramos un 12, logramos equipararnos a la región. Claro. Ahora, si tú de un 42 le quitas un 2, solamente tienes un 12, ¿cuánto tú tienes? Tú quitaste un 30. Yeah. Si de 2.300 millones tú le quitas, si 42% son 2.300 millones, sí. ¿Cuánto sería? 12%. Te va a dar cuenta que la ecuación es muy sencilla. Estaríamos si tomamos como base este año, que concluye en diciembre, nosotros estaríamos eliminando en pérdidas para el Estado alrededor de 1.600, 1.700 millones de dólares de los 2.300 que tiene. Entonces, obviamente, eso significa que podemos repotenciar las redes, darle calidad a las redes, que a la gente le llegue una calidad de energía, pero al mismo tiempo, ese crecimiento que requiere la demanda en crecimiento anual, la vamos a suplir con esa energía que ya no se va a desperdiciar, que en un programa de 4 años pretendemos que llegue a los 1.200 megavatios. En generación, porque todavía tenemos generación eléctrica. Tenemos generación eléctrica, lo que pasa es que, como te decía, yo despacho la generadora y lo que pasa de ahí para allá, lo que se pierde, pues obviamente es una energía que lo que se pierde técnicamente es una energía que yo la puedo, que yo haciendo trabajos técnicos, yo puedo recuperarla. Entonces, esa recuperación, esa integración, y me da como beneficio no solamente la cantidad de energía que voy a poder ingresar consumible a mis clientes, sino también lo que voy a mejorar en las redes, porque las redes van a bajar ese manejo que tenían indebido por un manejo correcto, y me va a bajar las incidencias en los apagones, en los desperfectos, en las averías, en fin. Voy a manejar de manera más amigable la red, y la red se va a comportar también completamente diferente cuando yo la trate mejor. Vamos a hacer lo que se llama reinversión en la misma red. Vamos a poder entonces ya tener una seguridad energética mucho mejor. Doctor, este gobierno, y lo decíamos ahorita como una coletilla, en materia de generación eléctrica se ha quemado. Ellos han instalado creo que 400 megas, incluyendo la Barcaza del Fuego, la que se llama la que está en Asua, en lo negro. En lo negro, sí. Incluyendo esa que creo que tiene 200 y pico. O Barcaza del Fuego de contaminación. Uno de los dos tiene el mote. Sí. Pero esa barcaza es una generación muy ineficiente. Tiene otra generación en Boca Chica que tampoco ha resultado lo mejor. Y los renovables, muchos proyectos renovables que estaban en carpeta aprobados. Pero el renovable es beneficioso para el medio ambiente. Claro, pero altamente beneficioso. No es
compatible. No una energía de potencia. Exacto. No mantiene una potencia que me permite, en base a ella, programar un despacho de carga. Pero hay un proyecto que ha anunciado como un megaproyecto de este gobierno, que es el de Manzanillo, que es supuestamente a gas natural, con una planta de regasificación, que cuesta un dinero. El gobierno se ha comprometido a comprar la energía eléctrica que se genere ahí, 800 megawatts. No así ya la Creo que son construcción. dos de 800 y una de 400 del sector privado. Pero es mucha energía eléctrica. Mucha energía eléctrica. Pero ¿en qué está eso? Ustedes tienen información. Si todos los años tú tienes que crecer en 340, 350. Pero se está construyendo eso. Sí, yo fui. Lamentablemente se está destruyendo un manglar. No se presentó los estudios medioambientales a tiempo. Hasta tanto ellos no depredaron lo que era el manglar. Lo visité yo, no me lo contó nadie. Yeah. Y no se había hecho ni siquiera la vista pública que requiere el proyecto, y ya estaba relleno, acabando con toda la ecología del sector, los animales que tenían eso como un hábitat, y conté 52 furgones de diferentes empresas haciendo trabajos rápidos sin haber presentado ese proyecto. Aparentemente el interés de demostrar algo en generación pues les hizo ser miope y no ver esa área. Yeah. Pero sí es un proyecto grande, es un proyecto necesario. Si usted busca el plan de gobierno de Leonel, desde el año 2005, 2006 se proyectaban que en los dos polos, tanto en el sur como en el norte, era requerida generación. En aquel momento se hablaba de 400 megas solamente, pero estamos hablando que ya desde el 2007 hacia acá, ¿cuántos años llevamos? 17, ¿no? Sí, exacto. Entonces, 17 años atrás, tú te vas a dar cuenta que sí, que era necesario ya que creciéramos en esa cantidad. Justamente eso era lo que se criticaba. Y si tú te pones a ver estos dos últimos años, más el tercero, son 3 años de este gobierno en donde no han hecho nada en generación firme, no en la generación eólica o solar, sino en generación firme, más los 4 años que vienen, te vas a dar cuenta que son 7. Y si tú le sumas 350 megavatios, te vas dando que todavía ellos van a estar cortos para esa cuando se lleguen a inaugurar, o estarían muy break-even, muy parejo a ese momento. Bueno, yo pienso que la construcción de generación eléctrica en el norte era necesario ya, porque se ha criticado mucho que la concentración de la generación eléctrica en el sur, la zona justamente, y en el este, este sur para combinarlo, es justamente la zona de mayor impacto de los fenómenos atmosféricos que cada año estamos en peligro de que nos afecten. Sí, la ruta de los ciclones. Ustedes recuerdan muy bien cuando pasó el huracán David en el año 1979 por el país, que dejó el país a oscura. Duró un buen tiempo para restablecer de manera paulatina el servicio de generación eléctrica en la República Dominicana, el servicio eléctrico en sentido general, porque también el cableado, la distribución, la transmisión, todo quedó destruido. Sí. Entonces ahora, si concentramos una parte importante de la generación eléctrica en el norte del país, pues podríamos mantener una parte del país encendido en el caso de que un fenómeno de la naturaleza afecte el este y el sur del país. Pero no solamente eso, sino también previendo que tenemos un crecimiento sostenido en la parte norte, Santiago y zonas aledañas, Puerto Plata, exacto, turísticamente, sí. El mismo Montecristi, se espera que en las zonas de sus playas, de sus entornos, también haya un crecimiento importante. Pues es obvio que por ahí se instalara una generación base lo suficientemente potente como para sostener, como tú dices, esa área, y también para llevar energía al resto del país, aunque fuera de manera precaria. No, porque es un sistema interconectado. La energía eléctrica que se genera se llama CENI, Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. Exceptuando Pedernales, es el único que no está integrado al CENI. Pedernales por la lejanía. Tú tienes todos los polos turísticos
todos los polos turísticos, y vuelvo y lo repito, todos los polos turísticos se han desarrollado por un sistema aislado. Exacto. Te vas a también, Puerto Plata, se aislado. desarrolló por un sistema Sí. aislado. Sí. Te vas a Terrena, se desarrolló por un sistema aislado. El Limón por un sistema aislado. Por la poca confianza. Valladolid por un sistema aislado. Bávaro, Verón, Punta Cana por un sistema aislado. Entonces, porque son los únicos que se comprometen y garantizan una energía continua. Y el desarrollo turístico de los polos turísticos es obligatorio esa garantía de energía. Ya. Entonces no es que Pedernales tiene o no tiene. Pedernales, si es un polo turístico ya, tiene que tener esa confiabilidad en energía. No, y tiene lo que yo no creo es que no esté interconectado. No, no está todo interconectado. El pueblo de Pedernales todavía se mantiene con una plantica, dos planticas ahí que se alterna. Se alterna. Pero ya si se desarrolla como polo turístico, o tiene que crear el sistema que usted establece, o tiene que interconectarse. Sí. Pero el asunto del desarrollo de esos polos turísticos justamente fue por eso, por la poca confianza en el sistema de generación y distribución eléctrica de la República Dominicana. Y usted no puede meter un turista que venga de Canadá a que prenda vela. A que prenda una vela, ¿verdad? Y que mate mosquitos. O que esté esperando que entre una planta, que no entre una planta. No, Exacto. no, porque usted ponía el caso de CEPEN comercializa todo. Sí. Hasta el agua que se calienta, el agua que CEPAN le ofrece hasta los hoteles nuevos, sí, la planta todo de emergencia para cuando por algún evento de la naturaleza tuviese que la distribución estar apagada, instala plantas nuevas, opera plantas nuevas, le tiene el combustible, le tiene el personal para que cuando eso ocurra, pues también el hotel no se preocupe. Si vende hasta agua climatizada y aire acondicionado. Aire acondicionado. Sí, vende agua climatizada, agua tibia. No, eso es district cooling, es para lo que es aire acondicionado. Vende agua caliente, que es la base del chiller, y a través de ahí pues se enfría varios hoteles. O sea, que saca provecho a todo. Saca provecho a todo. Doctor, pues mire, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros sus experiencias en materia del sector eléctrico, un sector vital para el desarrollo de un país sin energía eléctrica no hay desarrollo. Eso es correcto. Eso es así. Gracias, doctor Juan Tomás de eso. García Díaz, por haber estado con nosotros, recibir de él esas enseñanzas, esas vivencias. Gracias a usted por invitarnos y al público que nos ha dispensado su atención, y esperando que prontamente nos inviten también para seguir manteniendo informado a ese público, no solamente de lo que pasa, sino de lo que va a pasar en el futuro cuando ya el presidente de la República sea el doctor Leonel Fernández. Hasta una próxima entrega de Conversación Franca por su canal, Su Mundo TV.